Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público que se encuentra ya en nuestra transmisión de Facebook, también en nuestra transmisión en nuestra página de YouTube. Pues vamos a dar continuidad. Esta es nuestra tercera sesión del ciclo de conferencias Morir en el Mundo Maya, coordinado por nuestro miembro de número, el doctor Mario Humberto Ruz Sosa, a quien le voy a dejar los micrófonos para que presente a nuestra ponente del día de hoy. Doctor Ruz, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos, iniciando por la doctora Balzanelli. Un placer verla por allí. Bueno, buenas tardes. Es un gusto presentar a una muy querida colega, ¿verdad? La doctora Alice Balzanelli, que ustedes la escucharán y con el nombre, ¿verdad? Ella es italiana, estudió la licenciatura en la Universidad Estatal de Milán en Ciencias Humanas del Ambiente, el Territorio y el Paisaje, y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México. Y al concluir el doctorado, la doctora hizo una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde desarrolló el proyecto Los Patronos de la Casa y la preparación de las ofrendas rituales a base de carne, aspectos rituales de la cacería lacandona. Y hace muy poquito, con lo que nos causó muchísimo gusto a todos, obtuvo una plaza en nuestro centro donde desarrolla el proyecto Antiguas Curas y Venenos Modernos, concepciones sobre las enfermedades y sus remedios entre los lacandones actuales. La investigación de la doctora Balzanelli se ha centrado en el estudio de la cultura y cosmovisión de los mayas lacandones del norte, ¿sí? En el estado de Chiapas, como ustedes saben, con quienes convivió durante 12 años y sigue conviviendo. Entre sus temas de interés se encuentran las concepciones sobre el cuerpo y el alma, el animismo, las nociones de persona y alteridad, las ofrendas rituales, escucharemos algunas cosas relacionadas con esto el día de hoy, pero también la cacería, el paisaje sagrado y los peregrinajes. Actualmente colabora en diferentes proyectos financiados por la Arizona State University con el arqueólogo Joel Palca y el equipo de trabajo del proyecto Mensavat. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran When Prey is Unique, a Person, The Relationship Between People, Animals and Their Masters in Lacandon Hunt, Pedir permiso a los dueños, la cacería lacandona como ritual, y un tercero que les voy a mencionar, que es Improntas después del eclipse, el arte rupestre visto a través de los ojos de los mayas lacandones. Pues hoy tendremos el placer de ver a los lacandones a través de los ojos de la doctora Alice Balzanelli, quien es sin lugar a duda una de las grandes especialistas actuales en ese grupo con quien ha convivido de manera particularmente cordial, ¿verdad? Y no les quito más tiempo del privilegio de escucharla. Alice, de nuevo, muchísimas gracias. Un vero piacere. Gracias a ustedes, gracias a la Academia Mexicana de la Historia, a usted, doctor Ruz, por esta invitación. Y pues, entonces, puedo empezar a compartir mi pantalla y la presentación. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Hoy pues les hablaré de las concepciones escatológicas lacandonas. En particular, yo trabajo en las comunidades de Naja y Metzaboc, donde viven los lacandones del norte, uno de los grupos étnicos más pequeños de México. De hecho, los lacandones del norte creo que pues en número no superan a las 500 personas. Y es un grupo étnico cuya cultura es extremadamente interesante. En el pasado, sobre todo, su sistema ritual tenía diversas características en común con las prácticas rituales de los mayas yucatecos del periodo colonial y prácticas de los mayas prehispánicos. Y por esta razón siempre fueron objeto de muchos estudios etnográficos. Hoy, en particular, pues quisiera hablarle de las concepciones sobre el destino del alma y
haremos también referencia a casos etnográficos que se registraron en tiempos recientes. Esto porque quisiera también dar cuenta de los cambios, ¿no?, que son inevitables en cualquier cultura. Entonces, para entender el discurso de hoy, primero hay que introducir cuáles son las entidades anímicas lacandonas, porque 3 de 4 son las que están involucradas en este proceso de vida y muerte, ¿no? La alma principal es el Pishan, que es el alma que anima todos los seres del cosmos. Es un alma que comparten humanos, animales, plantas, algunos elementos naturales. Es la esencia que permite la vida y puede salir del cuerpo en determinadas circunstancias y de manera temporánea. Por ejemplo, en el caso de las personas, cuando la persona duerme, el Pishan puede salir, como dicen los lacandones, para pasear, para caminar. Entonces, el alma irá a visitar a sus seres queridos, irá a la milpa, es lo que nosotros llamamos experiencia onírica. Digamos, esta ausencia breve del alma que se separa del organismo no provoca ningún tipo de trastorno. Sin embargo, el alma también puede ser extraída del cuerpo de una manera violenta cuando la persona se enferma, cuando la persona siente un susto muy fuerte, o bien cuando algún ser de la selva la extrae del cuerpo. En ese caso, el desequilibrio cuerpo y alma provoca enfermedad, trastornos mentales y otro tipo de problemas, tanto psíquicos como físicos. Y cuando el Pishan abandona definitivamente el cuerpo, en ese momento, pues, la persona fallece. El Or es otra entidad anímica que pues se puede traducir como el ánimo. Esta determina el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, se dice que es bueno o bonito el Or de una persona cuando es feliz, que es que cambia cuando la persona es celosa, o también define ciertas, digamos, características de la persona, como su carácter, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un ánimo duro, chichuyor, es una persona valiente. Alguien que está perdido o que está distraído, Satuyor, perdió su or. Pero sabemos que las entidades anímicas en Mesoamérica muchas veces pues no se pueden categorizar de una manera fija. A veces una esencia se confunde con otra y, por ejemplo, en el caso de los lacandones, cuando la persona se desmaya, no sale el Pishan, pero por alguna razón curiosa es el ánimo lo que sale del organismo. Se dice que pues pierde el ánimo. Y otra entidad anímica es llamada Nagpishan. Es el nombre que toma el Pishan cuando sale del cuerpo de la persona que fallece. Entonces, en ese momento, la esencia toma la forma de la persona misma, del sujeto que falleció, pero los lacandones lo describen como una especie de espectro, una silueta, porque en realidad se trata de ya una esencia que no posee cuerpo y se considera peligrosa, como veremos, para los seres vivos, en cuanto un encuentro fortuito con una de estas almas puede causar un susto que provoca la salida del alma, provoca un espanto y por lo tanto una enfermedad o hasta la muerte. Y la última esencia es llamada en maya lacandón Kisin Ok, que significa el demonio del pie. Kisin es un término que se refiere a determinadas entidades malvadas que viven en el inframundo, y en particular al Kisin, que es el dueño del inframundo, como veremos, pero también le da el nombre a todas las esencias, lo que podríamos llamar como espíritus malignos que pueden enfermar a una persona, y esta entidad anímica
se queda en los restos óseos. Hablaremos de todas estas de manera detallada en el transcurso de esta presentación. Ahora, también hay que introducir algunas de las deidades de los lacandones que serán mencionadas. Sabemos que pues, el panteón tradicional de los lacandones incluía a un gran número de deidades, incluye para los lacandones que no se convirtieron, cada una de ellas tenía una función específica. Había un dios del fuego, el dios de la milpa, la deidad del sol, de la luna, y pues el dios principal es llamado Hachakyum, que significa nuestro verdadero padre, y es el que les otorgó la vida a los lacandones, el que junto con su esposa creó a los lacandones. Otro dios importante en los procesos de salida del alma del cuerpo es Mensabak. Su nombre significa el que hace el olín, y es el dios de la lluvia y al mismo tiempo desempeña la función de guardián de las almas de los difuntos. Finalmente tenemos a Usukunkyum, que literalmente significa el hermano mayor del Señor, de nuestro Señor, que es el hermano mayor de Hachakyum y vive en el inframundo, y hoy tiene la función de juez de las almas. Y finalmente Kisin, como les mencioné, es llamado también el causante de la muerte y señor del Metlán, y veremos sus funciones. En el pasado, los antropólogos que estudiaron las concepciones lacandonas nos dieron información sobre las creencias de aquel tiempo. Antes de pues ahondar en estas concepciones que nos ayudarán a hacer una comparación con las creencias contemporáneas, cabe aclarar que en el siglo pasado, antes de los años 30 en particular, los lacandones vivían en el territorio de la selva lacandona, tenían un patrón de asentamiento disperso y eran pequeños grupos familiares que se desplazaban constantemente en la selva. Por lo tanto, se encontraban a grandes distancias un grupo del otro, ¿no? Entonces, se registran también numerosas diferencias, tanto en las creencias como en las deidades que se veneraban. Bueno, aquí en pantalla pueden ver digamos, el testimonio de Totzer, uno de los autores que por primera vez dio cuenta de las creencias lacandonas. Vemos que la obra se publicó en 1907 y él sostiene que cuando una persona moría, un alma llamada Upishankab, así lo escribe el autor, es decir, el pulso, descendía para vivir en el bajo mundo con Kisin, mientras que el corazón se elevaba, ascendía hacia el cielo para vivir con el dios principal de los lacandones. Y un dato curioso, sostiene que era imposible encontrar un dios cuyo oficio tenía que ver con la muerte. Y él pues es un conocedor muy profundo de la cultura lacandona. Otra creencia peculiar la reportan los Baer, los cuales dicen que ya existía una idea de un castigo que se realizaba en el inframundo. Menciona que Kisin, que había dos Kisin con sus hijos y que los varones eran los que quemaban las almas. Entonces, encontramos ya una división entre almas buenas, que de acuerdo con los autores iban al cielo de Hachakyum, mientras que los malos iban al inframundo. Por el contrario, Sustel, que trabajó en San Quintín, que tenemos que suponer que era un lugar, bueno, como un caribal, como se llamaba en aquel momento, un pueblo lacandón aislado, decía que no existía ninguna división entre buenos y malos y que todos iban al cielo. Ya discutieron parte de estos conceptos en la primera sesión con el doctor Romero, pero hoy vamos a ver pues cómo cambiaron estas concepciones en un grupo étnico contemporáneo. Hoy, por lo general,
digamos que todos los lacandones actuales reconocen como destino final del alma una cueva que veremos más adelante, que se encuentra en la comunidad de Metzabok, y el viaje que hace el alma saliendo del cuerpo, y que aquí resumo y que veremos paso por paso, es primero un viaje al inframundo, donde el alma es juzgada, y posteriormente, digamos que el destino del alma varía de acuerdo con el comportamiento que la persona mantuvo en vida. Si la persona es lo que definiríamos buena, irá a la cueva del dios de la lluvia, la cueva de los difuntos, mientras que las almas de los que la tradición judeocristiana llama pecadores, permanece en el Metlán junto con Kisin. Esto es lo que narra el mito lacandón, que fue recabado en los años 50 por Roberto Bruce y que se encuentra en la más célebre obra que reúne los mitos lacandones, que es el libro de Chanquín, que fue dictado por el fundador de Naja, uno de los sabios más importantes de la cultura lacandona, que es Chanquín Viejo. Vamos a ver ahora paso por paso qué sucede cuando el alma sale del cuerpo. Como les dije, después de la muerte, el Pishan sale del organismo y toma la forma de ese espectro llamado Nag Pishan, que significa la verdadera esencia o la verdadera alma. Y, como les dije, representa un peligro para los vivos, porque el difunto al morir tarda más o menos 3 días para darse cuenta de su nueva condición. Aún no se ha dado cuenta de que ya su espíritu se ha separado del cuerpo, entonces pues tendrá el deseo de visitar a sus seres queridos, de platicar con ellos, de dormir en su casa, de comer, y esto se vuelve un peligro para sus parientes y sus amigos, los cuales serán asustados por esta entidad. Además, los lacandones piensan que cuando alguien no está enterado del fallecimiento de otra persona, se le puede aparecer su alma, como este testimonio de una mujer de Najá que cuenta que su abuelita en un río encontró a una anciana que estaba comiendo camotes y que platicaron, hasta la señora le invitó comida, pero en el momento de regresar a su casa, los demás le avisaron que esa señora ya llevaba tiempo difunta. Estos son cuentos son historias que se escuchan muy seguido entre los lacandones. La mayoría, bueno, muchas personas sostienen haber tenido algún encuentro con estas almas. Otra característica que asume el alma al salir del cuerpo es que, como dicen los lacandones, sus ojos se vuelven claros. Satel o witch en maya, que significa que adquiere una vista que es casi divina. Divina, porque de hecho esta concepción de ojos claros se le atribuye a las deidades, a los espíritus, ¿no? Entonces también se dice que en ese momento el alma, con esta nueva vista, puede darse cuenta de todas las personas que hablaron mal de ella, que la calumniaron, que la engañaron. Entonces el espectro, ya enojado, irá por esas personas para vengarse, ¿no? Entonces, también en este caso les reporto un testimonio porque siempre me gusta pues, que escuchen las palabras de los lacandones. Una señora de Najá me contó que su hijo le había mentido a un señor diciéndole que lo ayudaría en la milpa, pero el muchacho se quedó a descansar en lugar de ayudar al hombre. Entonces dice ella que cuando se murió el señor, al hijo se le apareció el Nag Pishan de este señor, y ese encuentro lo espantó tanto que el muchacho se enfermó y no sanó hasta que
fue al panteón a dejar ofrendas y a pedirle disculpas. Como veremos, los lacandones les tienen mucho miedo a estas almas. También otra peculiaridad que yo noté en campo es que cuando muere una persona se evita pronunciar su nombre, se pueden usar expresiones alternativas como los términos de parentesco o decir esa persona que ya no está, esa persona que ya descansa, pero se evita llamarla, ¿no? Porque, pues como dije, es un peligro llamar de vuelta al alma, ¿no? Es como volverla otra vez familiar. Sabemos que el nombre, pues, es algo muy importante, ¿no? Para la formación de lazos de cariño, ¿no? Entonces, después de que fallece la persona, también es necesario no solamente velar el cuerpo, esto se hace la noche misma, o se puede hacer hasta durante 2 días, pero normalmente es solo una noche, y se tiene que también velar la fosa para evitar que Kissing o uno de sus emisarios entren y así molesten al cuerpo cuando ya esté enterrado. Entonces, hay que hablarle al alma, es muy importante porque, como dicen los lacandones, las almas a donde van se sienten solas y siempre intentan llamar a sus seres queridos para que les hagan compañía. Entonces, hay una fórmula que se pronunciaba sobre todo en el pasado, cuando se enterraba una persona, donde se invitaba el alma a irse, a no regresar, a irse en paz y con esta finalidad también se entregan las ofrendas. Que sirven al alma de alimento durante el viaje hacia el más allá, que veremos. Eh, También hay unas prohibiciones peculiares. Los primeros 3 días, las personas de la comunidad no pueden manejar objetos filosos, no pueden peinarse, no pueden consumir o tocar chile, porque, como dice una informante de Najá, si tú barres, le estás echando polvo a los ojos al alma. Si te peinas, la estás rasgoñando. Si comes chile, le arden sus ojos. Si coses o hilas, tú lo lastimas como si lo estuvieras picoteando. Y he notado que estas prohibiciones se siguen respetando al día de hoy. Ahora vamos a ver cómo se acompaña el alma en el panteón. El primer elemento son las velas. Las velas tienen una doble función, no solamente alumbrar el camino del alma, sino también se convierten en una prueba porque cada persona de la comunidad, o al menos un representante de cada familia, tiene que ir al panteón, llevar una vela y prenderla directamente en el entierro. Si la vela se apaga, significa que el difunto tiene algún pendiente con esa persona. De hecho, es un momento muy dramático porque en realidad, pues todos tienen miedo de que se les apague la vela por un hálito de viento o por cualquier razón y todo, si eso pasa, todos lo empiezan a mirar y se empiezan a preguntar, pues, cuál daño le hizo al difunto, ¿no? Entonces sí, me ha tocado y es un momento un poco incómodo. El segundo elemento importante es la entrega de ofrendas. Normalmente se ofrecen las comidas, el tipo de alimentos que les gustaban al difunto, es decir, no sé, tortillas, a veces son refrescos, dependiendo de los gustos de la persona. Y otro elemento peculiar, aquí lo pueden ver, son estos perritos. Son perritos hechos con hojas de palma que se amarran, estas hojas se amarran, se les da la forma, pues como vemos, de un cuadrúpedo, un perrito, y son los perros que acompañarán el alma al inframundo y como pueden ver, pues hasta tiempos recientes, pues se siguieron realizando. Además, hay que entregar en la mano del difunto 3 elementos: unos granos de maíz, unos huesos y un mechón de cabello. Y esto porque cuando el alma baja al inframundo, a la primera, digamos, parte del inframundo llamada Yalamlum, que significa literalmente el mundo abajo, el bajo mundo,
primero se encontrará con una prueba muy difícil, que es cruzar un río infestado de lagartos, y el alma tendrá que pedirle ayudas a los perros. En particular, en la orilla de ese río lo esperará uno de sus perros que lo antecedieron en el inframundo, el alma de uno de sus perros. Entonces los lacandones dicen que si este perro en vida fue maltratado por su amo, si no le daba de comer, se podría rehusar a ayudarlo a cruzar ese río, y por esta razón se le tendrá que entregar un hueso. El segundo elemento, el segundo, digamos, obstáculo que se encuentra es una barrera de piojos a los que se les dará el cabello para que no ataquen el alma, y finalmente un obstáculo, una barrera de pollos a los que se les entregan granos de maíz. Siempre me han generado mucha curiosidad, o sea, la elección de estos por, pues de estos, digamos, de estas pruebas, ¿no? No tanto el perro, porque sabemos que es constante en el inframundo, sino la elección de los piojos y de los pollos, ¿no? Intenté preguntarles a la gente si anteriormente estas concepciones eran diferentes, y solo en Metzabok algunos ancianos me dijeron que ellos escucharon de sus abuelos que en realidad en el inframundo no había ni piojos ni pollos, sino eran águilas arpías o pavos silvestres. Realmente no tengo cómo comprobar esta información. Estas pruebas que les acabo de mencionar son las que reconoce cada antropólogo que estudió entre los lacandones y el mito lacandón mismo. Aquí también pueden ver más a detalle esos perritos hechos con hojas de palma. Entonces, superando estas pruebas, se entra al reino del hermano mayor, que junto con su esposa son dioses benévolos y juzgarán el alma. Entonces, como también este dios Sasilowich tiene los ojos claros, puede ver qué pecados cometió en el transcurso de su vida, y podrá decidir si soltar a esta alma, dejarla ir, o bien si entregarla a Kisin. Y se dice que la selva del Metlán es una selva hermosa. No se concibe como un espacio pues triste, al menos así lo describen los lacandones. Hasta Kisin tiene su propia selva, y en ella moran todos los animales que fallecieron en la tierra, las almas de los animales. Como vemos, un destino un destino post-mortem no es prerrogativa humana. También los animales pueden gozar de una vida después de la muerte. Y finalmente vamos a ver qué sucede con esas almas que se juzgan como pecadoras. Luego definiremos bien ese concepto. Bueno, Kisin es el causante de la muerte, o también llamado el temblor, porque cuando se enoja patea las ceibas, que son los pilares que sostienen el plano terrenal, causando terremotos. Cuando entonces el alma no puede pues, considerarse como el alma de una buena persona, es entregada a Kisin. Empieza a torturarla con hierros calientes, de acuerdo con los pecados cometidos. Por ejemplo, un mentiroso serial, se le quemará la boca. A las personas que cometieron incesto, que cometieron adulterio, se les quemarán las partes íntimas. A los que robaron las manos, y esta es claramente una idea que, que no viene de la tradición de los antiguos mayas, viene de religiones judeocristianas, esta idea del castigo. Además, lo que pues me parece indicativo es que entre los pecados que se consideran como graves, se mencionan algunos que en realidad no se consideraban como faltas. Por ejemplo, el incesto, puesto que los lacandones vivían, como les dije, en grupos
muy pequeños y no tenían contacto con el mundo exterior, era una práctica socialmente aceptada y pues de ninguna manera había esta idea de que una persona que se casaba con su hermana quemaría en el infierno. Ahora, después de la tortura, Kissing agarra estas almas y las sumerge en pozas de agua helada y agua hirviendo hasta que el alma, como se dice, se metamorfosea, se disuelve y se metamorfosea en un animal doméstico que vivirá para siempre en el reino de Kissing, llamado el Metlán. Entonces, uh, también estos animales son maltratados durante toda la eternidad. Kisin les pega, como dice Bruce en su cita, les hace bromas crueles y les da la comida suficiente para que mantengan un poco de esperanza y para mantenerlos, digamos, con vida, aunque, bueno, sí, aunque sean almas. Por el contrario, las almas de los que el hermano mayor juzgó como buenas personas vuelven a la superficie y comienzan otro viaje. Vemos que son muy complejas, pero muy interesantes las nociones lacandonas. La primera parada del alma es el risco, un risco que se encuentra en uno de los lagos de la comunidad de Mezzabok, donde hay pinturas rupestres, llamado Tsibaná. Bueno, como todos los riscos y las cuevas, también este se considera como la casa de un dios, en este caso el dios que es llamado Tsibaná, el pintor de las casas, es quien pinta las casas de los dioses, es decir, las cuevas, con la sangre de los jóvenes que son sacrificados cuando cíclicamente el mundo es destruido y la humanidad aniquilada. Entonces, es importante destacar que pues estas cuevas, cuando los lacandones llegaron a la zona de Mezzabok y Najá, cuando los lacandones vieron las pinturas rupestres y vieron pues las cuevas contenientes depósitos rituales, las consideraron como lugares sagrados, como marcas en el paisaje de la presencia de dioses y las integraron a sus sistemas de creencias. Entonces, ellos sostienen que el alma primero entra por esta abertura que podemos ver en la foto donde está posando el niño Alex aquí arriba. Dice que el alma pasa por una galería, de hecho es una cueva muy pequeña, muy estrecha, y aquí se purifica. Se dice que dentro de esta galería hay fuego. Después, ¿y por qué ellos la interpretaron así? Vamos a ver, esto es muy interesante. Esta pintura rupestre que se encuentra en el risco de Tsibaná, que parece representar una escena de cacería, porque hay un hombre con arco, un animal y un perrito, en realidad los lacandones lo interpretaron como un, una representación hecha por los dioses y las almas para indicar el camino del alma al inframundo. Veamos por qué. ¿Por qué? El hombre con arco es el alma. El lacandón se representa normalmente con un arco, porque pues es parte de su, digamos, de lo que llevaban tradicionalmente los antiguos lacandones. Estos serían los perritos que acompañan el alma al inframundo, como les expliqué, y estos seres, como me hicieron bien notar los lacandones cuando me leyeron la historia de este risco, me dijeron, se ve claramente que no son personas, son kissing, son demonios, porque tienen cuernos, no son como el primer personaje. Entonces es el alma que va al inframundo y posteriormente se agregó esta imagen negra que según algunos es Kissing, que con sus manos está recibiendo el Pishán. Entonces vemos como pues es muy interesante su interpretación, ¿no? Ahora bien, después de pasar por Tsibaná, el alma llega a su destino final. Es esta cueva impresionante llamada Mesabak o Mesak, que es el nombre del dios de la lluvia y también guardián de las almas.
Esto obviamente cuando los lacandones vieron que había un depósito ritual con huesos, pues asociaron este lugar con el destino de sus almas. Se dice que dentro de esta cueva las almas se reencuentran con sus seres queridos y pueden volver a formar sus grupos familiares. También si dos esposos fueron separados por la muerte y el que quedó con vida no se volvió a casar, al irse a la cueva podrá reencontrarse con la esposa o su esposo que fallecieron y volver a casarse con ellos. Y dentro de la cueva hay un verdadero proceso de aprendizaje donde los ancianos enseñan a los jóvenes cómo alimentar a las mascotas del dios de la lluvia, que son águilas, serpientes gigantes, y esa es su tarea. Y el interior se describe exactamente como una selva. Se dice que hay todo lo que se encuentra en la selva lacandona, entonces también los muertos ahí viven, entonces se lleva una vida idéntica a la terrenal. Las almas trabajan en sus milpas, se alimentan, hacen fiestas de balché, se dice que se escuchan sus cantos y sus fiestas por la noche, y los difuntos tienen una perspectiva diferente. O sea, la superficie de las lagunas que rodean esta cueva en realidad son sus milpas. Lo que vemos como agua, ellos los ven como campos de maíz. Y porque, como bien dicen los lacandones, pues los muertos también tienen que trabajar, tienen que comer. Entonces vemos cómo hay una continuidad, ¿no?, de la vida después. Hay otra creencia que se dice que cuando muere una persona es aconsejable no acercarse a la cueva de los difuntos ni a otros lugares sagrados que se encuentran en los lagos, porque las almas van a organizar una especie de ritual de bienvenida para darle la bienvenida a la nueva alma que va a llegar, y se dice que siempre cuando fallece una persona, esa cueva brilla, ¿no? Otra concepción muy interesante sobre las almas es que cuando los difuntos, una de las tareas que tienen los difuntos que se quedan en esa cueva es la de renovar las pinturas rupestres y que tienen permiso de salir para llevar a cabo esa labor cuando hay eclipse y cuando hay luna llena. Lo del eclipse es confirmado por todos los lacandones, mientras que la creencia de que salen también cuando hay luna llena no es compartida por todos, pero como les dije, hay diferencias. Entonces, en esos momentos se dice que las almas renuevan las pinturas utilizando sangre o achiote, de acuerdo con algunos, pero solamente las almas ancianas, porque los jóvenes aún no tienen el permiso de salir porque podrían sentir el deseo de volver a sus casas. Es interesante pues ver cómo después de un eclipse, un momento en el que queda prohibido salir porque se considera como muy peligroso, se conecta con el fin del mundo, terminando el eclipse, los lacandones siempre me invitan a ir a ver las pinturas porque dicen que se ve cómo brillan, ¿no?, que tienen una luz nueva, tienen un color nuevo. Ahora vamos a hablar un poco del alma que queda en los restos corpóreos, es decir, que queda en los huesos, que es llamada el demonio del pie. Encontré una referencia en la etnografía de los Baer que dicen que había también un alma de la mano y un alma del pie, las que se quedaban en la tierra, pero de acuerdo con las personas que ellos entrevistaron, estos espíritus se quedaban en la tierra formando sus habitaciones, sus casas en las piedras, ¿no? Y serían esos espíritus los que producen algún sonido repentino que se escucha caminando en la selva. Sabemos que hoy en realidad se considera un espíritu extremadamente perjudicial para los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, en general, también los antiguos mayas,
creían que en los huesos albergaban una entidad anímica, una de las entidades anímicas del ser humano, y estas son las razones que explican todo un abanico de prácticas rituales como la conservación de huesos como reliquias, en particular huesos de guerreros, de enemigos, de personajes de relieve, o el utilizo de huesos para hacer conjuros, el uso de pues, la conservación en los bultos sagrados, o cuando se fundaba un nuevo pueblo se llevaban los huesos de los ancestros. Entonces, sí, los huesos siempre se han conectado con un principio vital. Por esto que muchas veces también en la iconografía se conectaban, se conectaban con el maíz o con elementos fértiles, ¿no? Y esto también pasa en muchas culturas contemporáneas. Sin embargo, el hecho de que esta alma sea la única que nunca llega a un destino final, que es un alma, digamos, insistente, que sigue en la tierra, se considera también como peligrosa. Y los lacandones evitan visitar el panteón, evitan acercarse hasta las pertenencias de los difuntos. Muchas viviendas, de hecho, quedan abandonadas. En el pasado era una práctica común porque se dice que pueden contener esta esencia. Aquí vemos un entierro lacandón típico. Ven que no hay ningún símbolo católico, ninguna cruz, simplemente es un techito de lámina. Aquí se ponen algunas pertenencias del difunto, a veces en el techito, a veces abajo, y se cubre con cal. Es muy sencilla, ¿no? Y normalmente esta es una excepción, es un entierro bien cuidado, pero el Panteón Lacandón tiene un aspecto descuidado por esa razón de que casi no se visita. Siempre a propósito del Kisinoc, les cuento una anécdota. Bueno, los lacandones piensan que también en el panteón este espíritu puede salir para enfermar a la gente. Entonces, regresando del cementerio, hay que, por ejemplo, lavarse la ropa, bañarse completamente, porque el Kisinoc se pega al cabello, de la piel y a la ropa de los visitantes. O bien puede tomar la forma de animales y muchas veces se dice que se convierte en pequeños monos que están en los árboles del panteón y vigilan a los visitantes. Y una vez pues fuimos a visitar un difunto y en una tumba abandonada, como pueden ver en la imagen a la izquierda, a mi izquierda, había una serpiente venenosa que tenía el mismo color de la tumba, de la cal, y por lo tanto los lacandones me explican que era el espíritu convertido en una culebra que estaba molesto porque nadie lo visitaba, ¿no? Y por esa razón estaba listo para atacar. Y finalmente vamos a ver las nuevas concepciones. O sea, estas son concepciones que les dije, contemporáneas, son vigentes, los lacandones las reconocen, pero no son estáticas, están cambiando. Y sobre todo en el periodo de la pandemia, yo me puse a investigar, porque yo estuve ahí con los lacandones, estas nociones sobre la enfermedad, de los procesos de salud, muerte. Entonces, pues también noté que cómo están cambiando estas ideas. Por ejemplo, aquí vemos el testimonio del mismo informante a una distancia de 9 años. En 2013, él me hablaba del destino final de las almas, describiendo la cueva del dios de la lluvia. Ya la asociaba a una especie de paraíso porque me decía que es como una selva, pero donde no hay zancudos, donde no hay espinas, que son uno de los problemas que atormentaba a los lacandones que caminaban descalzo en la selva, ¿no? Reiteraba que sí, que las almas salen para renovar las pinturas cuando hay un eclipse, pero entrevistado 9 años después, dice que todos se refiere a los lacandones, vamos al paraíso o al infierno y asocia el infierno a Kissing,
solo que ahora le dicen Satanás, pero es lo mismo. Y allá está Chaquium, donde está Chaquium es como paraíso. Pero creo que hay selva también. O sea, de manera pues de manera automática podemos entender por qué Yalamlum, el Metlán, se asocian con el infierno y Kissing con Satanás. Es como si hubiera simplemente cambiado de nombre, ¿no? Mientras que sí sigue concebiendo el paraíso como la cueva, como una selva. Ahora, estos son diálogos que yo registré y me gustaría mucho después, pues, escuchar también sus opiniones porque son muy interesantes. Nos hacen ver cómo se están modificando las creencias lacandonas. Cabe aclarar que particularmente en el periodo de la pandemia, se han intensificado los movimientos de conversión hacia los lacandones del norte y si piensan ustedes que para 100 personas en Mezzaboca hay 4 iglesias diferentes, pues es como un número muy, muy alto. Se trata solo de religiones protestantes, no tenemos a católicos, entre los lacandones del norte no hay. Son la iglesia son los pentecostales, los bautistas, los sabáticos y bueno, y otro grupo, ahora no me acuerdo, pero todos, como dije, protestantes. Entonces, una de las ideas que eh, particularmente está causándole ciertos conflictos a los lacandones, porque cada creencia que viene desde afuera no es interpretada o aceptada de manera pasiva. Toma tiempo para incorporarse a creencias ancestrales, a veces se modifica, se adapta, y esto es exactamente lo que está pasando. No podemos hablar de sincretismo religioso entre los lacandones, no hay. Se trata de una fase transitoria. Entonces, una de mis inquietudes es, si ahora que te bautizaron para que te fueras al paraíso, no podrás ir a la cueva, no podrás volver a ver a tus seres queridos. Y esta es una pregunta que les hice a varios lacandones. Vemos un ejemplo, una mujer de Najá me contesta que se bautizó, dice, es para irme al paraíso, si no, no se puede. Y yo le pregunto, ¿nadie ya irá a la cueva de Mesac? No, los que están bautizados no, ya no se puede, pero allá están todos en la cueva, mi padre, mi madre, todos. Y no quieres volver a verlos, dice, ni modos, creo que ya valió. O sea, esa respuesta pues me da de entender que ella de alguna manera se resignó y de todas, como les dije, no es algo que no los hace pensar o no los preocupa, todo lo contrario. Otra mujer, vemos el segundo testimonio, dice que ella sueña constantemente con su esposo, que se le aparecen los sueños y que sí quiere ir a la cueva de los difuntos para poderse volver a casar con él, porque el hecho de que lo sueñe significa que él la está esperando y ella también sigue pensando en él. Entonces, a pesar de ser bautizada, ella dice que se irá con su esposo. En ese caso, ella dice que tiene una prueba concreta, el hecho de que pues el esposo se le aparece y le habla en los sueños, ¿no? Y significa, de hecho, que la está esperando. Mientras que la respuesta de Don Cayum, que nunca se convirtió, nos hará sonreír, pero también nos hace reflexionar. Cuando le pregunté a dónde te irás cuando mueras, me dice, yo me voy a la cueva, no soy como esos cristianos, ¿qué voy a hacer entre puro tzur, que significa extranjero? Si me hablan ni les entiendo, ¿a qué voy? A comer puro pan y galleta, y se ríe. Esta cita, que como dije puede parecer pues irónica en realidad o simpática, pues nos dice que, como les expliqué, no hay una separación entre la vida y la muerte, y de hecho en la cueva de los difuntos se continúa y continúa el grupo Lacandón, no solamente porque se reconstruyen los lazos familiares que la muerte interrumpió, sino
toda la cultura. Entonces se va a trabajar a la milpa, se comen alimentos pues de los lacandones y sobre todo el tema de los alimentos es muy importante para ellos porque es uno de los factores principales de distinción étnica. Ser un lacandón es comer como un lacandón, hablar como un lacandón, vestirse como un lacandón, pero comer es un factor muy, muy importante. Entonces, pues él dice, si yo voy al paraíso donde hay puro extranjero, que es el destino de los extranjeros, ¿yo qué voy a hacer allá? No voy a encontrar a mi gente y no voy a comer lo que estoy acostumbrado a comer. Y finalmente, otra mujer me dice que ella, y esta es una respuesta que encontré mucho en los jóvenes, que los que se convirtieron y que se bautizaron irán al paraíso, mientras que en la cueva están los antiguos. Entonces, muchos conectan la cueva ya con un pasado, como que sí, existen ahí las almas, allá están, pero son de los antiguos, aunque sean sus familiares. Otra cuestión que causa mucha inquietud hoy entre los lacandones es esa nueva prohibición de entregar las ofrendas a los difuntos. ¿Por qué? Pues al menos las predicaciones que yo escuché ahí en la selva, los pastores dicen que, pues de acuerdo con sus nociones, las almas se encuentran en espera del juicio final, no están en los huesos, no están en los restos, no está bien celebrar, pues digamos, no digo, bueno, no está bien celebrar el Día de Muertos, pero los lacandones no lo hacen, pero tampoco se deben entregar ofrendas. Ahora bien, aquí encontré cierta resistencia de los lacandones porque ahora se encuentran ante un dilema. De un lado, se les dice que si entregan esas ofrendas, ofenden a Cristo, no respetan a una ley establecida por esta nueva religión. Del otro lado, saben que si no entregan las ofrendas, el alma no puede llegar al más allá. Y les aseguro que no hay nada más que los espante que hacer enojar a un espíritu, porque como les dije, pues el castigo casi siempre se traduce en una enfermedad muy grave que puede llevar a a la muerte, o bien un alma enojada puede hasta vengarse con alguno de los seres queridos de esta persona que no la respetó, entonces llevarse a uno de sus hijos. Entonces, como me dice bien una mujer de Najá, cuando yo la vi entregar las ofrendas, a pesar de pues haberse convertido y haber escuchado el sermón del pastor que decía que no tenía que entregar ofrendas, ella dijo, ni modo que dejo a mi tío sin comida, y si vuelve por mí o por mis hijos. Entonces vemos como el miedo a los difuntos supera el miedo al castigo de esta deidad, pero seguramente hay algo más. Este es un objeto de estudio todavía en curso, porque obviamente son concepciones nuevas, como les dije, empecé a estudiarlas durante la pandemia y tengo la impresión de que por el momento este nuevo Dios que ellos llaman Cristo, que aún no saben si asociar con el hijo de Hachakyum o con Hachakyum, no encuentra un lugar específico en las concepciones lacandonas. Y esto porque sabemos que entre los mayas en general, en Mesoamérica en general se puede decir, los dioses tienen la característica de ser deidades pues propensas al enojo, son deidades que por el mínimo motivo se molestan con los seres humanos, los castigan por medio de enfermedades, calamidades naturales, o sea, digamos que infunden temor. ¿No? No son dioses que crearon al género humano por amor, ¿no? Sino porque pues los seres humanos tienen que alimentarlos y o entregarles ofrendas. Entonces, supongo que en este momento esta idea de un Dios de amor, un Dios del cual se subrayan constantemente solo los aspectos positivos, ¿no?
no logra infundir el mismo miedo que infunden las deidades ancestrales y en este caso las almas de los difuntos. De hecho, es muy curioso eh, observar que si yo le pregunto a los lacandones, porque supuestamente cuando deciden convertirse y cuando se bautizan tienen que aceptar a una religión monoteísta, a un único Dios o la Trinidad, pero ninguno de ellos se atreve a decir que los dioses no existen. Digamos que los desplazaron simplemente. Dicen, sí, claro que existen, están en otro lado, pero se fueron de la selva. Dicen, están ellas Chilán, o como que se mudaron, ¿no? Y esto porque no se atreven a negar su existencia, ni a negar la existencia de los espíritus, justamente porque aún tienen miedo de estos famosos castigos divinos, ¿no? Entonces, como les dije, aún estoy estudiando estas concepciones, será muy interesante seguir con la investigación etnográfica, pero por el momento, digamos que es una religión, la religión lacandona se encuentra en una fase de profundos cambios. Y pues, mira, como yo, pues no, pues los datos que yo pues expongo cuando hago mis conferencias vienen de personas que me enseñaron y los lacandones y por eso, dado el tema, me gustaría pues dedicar esto a los que me enseñaron, los que estuvieron conmigo en estos años y que se fueron, que son la abuela Koch, una mujer muy sabia, el querido José Antonio, este, la muy querida Genoveva, mamá Tic, que fue mamá para muchos de nosotros, y don Atanasio, el hombre que me enseñó la mayoría de las cosas que sé, y sobre todo mi hermanita Nuc, que se fue muy pronto. Y pues que espero que sus almas hayan encontrado el camino que eligieron tomar. Y con esto pues concluyo, quizás concluí muy pronto, pero espero que haya preguntas o que quieran discutir y muchas gracias a todos por la atención. Pues muchísimas gracias, Alice. Estuvo espléndido, sí, de lo bueno poco, como dijo aquel. Pero yo, como tú señalabas, creo que va a haber comentarios, preguntas. Damos un poquito de tiempo porque la gente luego las hace por Face, Sí, ¿verdad? Las preguntas. Y mientras aprovecho yo para hacerte dos o tres pequeños comentarios. De entrada que te estoy oyendo y estoy recordando exactamente lo que ocurre eh, en el siglo XVI con los otros grupos, ¿no? Es decir, esto que tú tienes gente que baile y el cura se queja de que le dijeron, pues si en el infierno están ¿cómo se llama? Mis antepasados, no quiero que me bautices para poder ir con ellos, ¿no? Que es un ujú, poquito esta situación. Y también hay cosas que me llamaron mucho la atención, esto que decías de los pollos, los perros, que es exactamente igual entre los Yocotán en Tabasco, no entre los mayas yucatecos, pero sí entre los chontales, ¿no? mm. Este, y preguntarte si esto de los piojos, me perdí un momentito, eh, decías que se les da cabello, ¿no? Y comen el cabello. ¿La gente guarda sus cabellos cuando se peina? Porque en los Mm, cuchumatanes todo el mundo guarda el cabello y las uñas y se ah, entierran. sí, ellos guardan el cabello, las uñas, todo, ¿no? Porque dicen que cuando el alma regresa al cuerpo, eh, por ejemplo, cuando termina el mundo, pero no en la concepción cristiana, habrá, Ujú, um, tiene que encontrar todas sus partes, también los dientes. Los ajá, dientes ya. también se entierran y algunos en la milpa, pero no, a los difuntos se le cortaba un mechón de su cabello antes de enterrarlos y se ponía en la mano junto con los granos de maíz y el Ujú, hueso para el perro. Y sí, no, pero sí, cada elemento del cuerpo que es como duradero se tiene que conservar. ya, Mm, perfecto. Bueno, aquí te van algunas preguntas, uno que tiene un nombre curioso porque dice chamán pelmazo, la pregunta no se ve tan pelmaza, pero bueno, dice doctora Balzanelli, ¿esas pinturas murales mostradas tienen fecha de datación?
¿sí? ¿De qué época serían? Muchas gracias, saludos de máximo respeto. Gracias. Pues las pinturas rupestres que fueron estudiadas por el equipo del doctor Palca, de hecho hay varios ensayos que hablan en línea que hablan de ellas, son de diferentes épocas y en el mismo panel, en el mismo risco, se encuentran pinturas del preclásico, del periodo postclásico y clásico tardío. Se pintaron unas arriba de las otras. Por ejemplo, en las que yo les mostré, creo que las que eran de color rojo eran del periodo clásico tardío y la negra era del periodo histórico, algo así. Hay unas del periodo histórico porque también los lacandones estuvieron agregando algunas imágenes. Perfecto. Otra, Efraín Gualín. Buenas tardes, muy buena referencia cultural. Es similar a la cultura maya en cuanto al retorno del alma y la presencia del perro que ayuda a cruzar el río. Saludos desde Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. Sí. Entonces, no sé si quieres abundar un poquito en el papel del perro como animal psicopompo. Pues sí, para los lacandones, pues el perro es un animal muy especial. De hecho, no solamente es quien acompaña al alma, sino también se considera como una criatura, creo el único animal, de hecho, el único ser que vive en la selva que tiene la misma mirada que tienen los dioses, la misma vista divina. Probablemente esa característica que le permite ver a los espíritus, a los seres del inframundo, es también la que, al menos para los lacandones, lo convierte en digamos, el mejor compañero para un viaje donde hay muchos riesgos y muchos peligros. Creo que esta idea también está entre los mayas yucatecos, ¿no? Esta idea de que cuando, por ejemplo, el perro ladra de noche es porque está avisando a su amo de que se acerca aquí, sino uno de sus Sí. emisarios. En realidad en muchos grupos, ¿no? Que se considera, hay gente que te dice que puede, si te pones las legañas del perro en los ojos, puedes ver a las almas de los difuntos, pero arriesgas morir del susto, ¿no? Pero bueno, Sí. aquí hay otra, perdón, aprovechando esto, la conferencia pasada, Alejandro Cheseña nos decía que también los búhos funcionaban en el clásico como animales psicopompos. Yo nunca he oído eso actualmente. O sea, los búhos yo entiendo que avisan, pero no que te acompañen. Mm, los búhos sí, bueno, entre los lacandones no acompañan, pero avisan. En particular, los lacandones saben interpretar los diferentes sonidos que emiten las aves Ujú. y lechuzas y búhos, el tecolote es el más pequeño, Ajá, cuando cantan sí anuncian casi siempre la muerte o la enfermedad, pero no se encuentran en el bajo mundo, hasta donde yo sepa. ya, Solo el colibrí è l'unica ave che si menciona. ya. A ver, dice doctor Alice, las almas que, perdón, este es Daniel, las almas que no han sido visitadas, ¿se han llegado a transmutar o convertirse en otro animal además de las serpientes? Saludos y gracias por tan interesante conferencia. Gracias. Pues en general se describen como eh, son monos de color blanco y ojos rojos que viven en los árboles, bueno, sí, viven, que viven en los árboles del cementerio, ¿no? Casi siempre son animalitos que viven en los árboles, o bien simplemente se dice que se escuchan sus voces, que se escuchan sus llantos, pero yo escuché solo de estos monitos blancos o de serpientes. Ujú. Bueno, aquí no tengo más preguntas. Yo tengo aquí otra que te quería preguntar. Si una persona, por ejemplo, se casó varias veces y murieron dos o tres de sus cónyuges, ¿con qué alma regresa? Buena pregunta, doctor Rus. Pues supongo con la última. O Ya, sea, no lo sé, no, porque sí, en realidad sería
lógicamente sería la última pareja porque las otras que están en la cueva ya se sentirían traicionadas. Y hay otro detalle que no mencioné. Cuando alguien en la cueva es olvidado por su cónyuge que sigue vivo, tiene derecho a casarse en la cueva. O sea, cuando el alma llegará, encontrará a su ex esposa, su ex esposo ya casado con otro. Y también hay otra creencia que cuando no hay mujeres, las almas se pueden casar, de los hombres se pueden casar con un Ashtabai. Esto también lo ha reportado, no recuerdo en qué etnografía lo leí, pero sí me lo mencionó un sabio, el Metzabok, que me dijo que, digamos que entre los lacandones, la Ashtabai siempre está a disposición para los que son solteros, los que tienen problemas conyugales, y evidentemente también hay en la cueva. Ya. Una sí, una pregunta desde Nicaragua. Sí. Sí, le felicito, doctora Balzanelli, por esta muy interesante conferencia. ¿Considera usted, a manera de comparación, que está sucediendo un paralelo a lo que aconteció en la colonia con la influencia de cambios religiosos por miedo y temores con los lacandones? Mm. La diferencia probablemente es que en la colonia, mm, bueno, sí, claro, o sea, la influencia sí, pero yo creo que la acción de las religiones protestantes es distinta a la de la religión católica. Es que, por ejemplo, al menos no conozco bien otros casos, pero en el caso mesoamericano vimos cómo se permitió cierto sincretismo entre las creencias, digamos, nativas y las católicas, por eso que en muchos grupos se mezclaron, ¿no? Se veneran los santos y el dios del monte al mismo tiempo, ¿no? Eh, Mientras que los protestantes tienden a, como, digamos, borrar toda la tradición antigua desde el uso de eh, hasta de plantas sagradas a veces, cualquier tipo de ritual, o sea, van encaminando a los nativos hacia el monoteísmo, pero yo no creo que esto sea realmente posible porque siempre las culturas tienen sus propios mecanismos de defensa, ¿no? Y se reinventan, ¿no? No sé qué opina usted, doctor Ruz, que es más experto en eso, pero sí, yo pienso que es así, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí es cierto que son mucho más agresivos los Sí, protestantes, pero sí, muchísimo más, ¿no? Ahora sí que es tabula rasa, ¿no? Pero la cultura encuentra fisuritas por donde mantenerse, sí. sin lugar a dudas. Ya platicaré de eso yo la semana próxima. Oh, Tienes aquí saludos desde Guanajuato de Ada Cortés Miranda, ok. quien te pregunta, ¿existía un lugar especial como cementerio para enterrar a los difuntos? Disculpe si lo mencionó en la conferencia, pero, o sea, no escuchó todo, dice. No, disculpe usted porque no lo mencionó y gracias por la pregunta. Los lacandones tienen un cementerio, es un lugar donde entierran a sus difuntos que está muy alejado de las casas. Por ejemplo, el cementerio de Najá se encuentra como a 40 minutos caminando del poblado porque justamente tienden a mantener lejos, ¿no? Los restos óseos, como les dije. Y de hecho, el panteón de Najá pues está en el medio de la selva y pues como no lo visitan seguido, no limpian los senderos, ya casi no se distingue a veces dónde hay una tumba y dónde no, porque pues la selva crece muy rápidamente, ¿no? Entonces, sí, está en la selva en un espacio dedicado para eso, pero eh, también hay algo que parece contradecir este miedo a los difuntos que sostienen los lacandones, que algunos de ellos en el pasado enterraban a los difuntos cerca de sus casas. Um, Sostienen que ya son muchos años que no hacen eso porque le tienen miedo a los huesos, a la esencia que contienen, pero sí escuché que antes de establecerse en Naha y Metzabok tenían esa práctica, supongo en la Canja.
en la caja son lacandones meridionales, es otro grupo, tenían otra cultura, espero no equivocarme, pero pues creo haber leído eso. Ujú. Sí, sí, de hecho era bastante común en varios grupos de la familia yucatecana, ¿no? Ujú. Todavía en Yucatán, todavía la gente, digo, ya no los entierran en la casa, a menos que sean, qué sé yo, fetos o niños muy pequeños, ¿verdad? Que se entierran en el piso de la casa, pero lo que sí se hace es que cuando exhumas el cadáver, sí, se pone en un Ujú, cofrecito que a menudo se pone en las albarradas, en los muros junto a la casa y ahí ujú. se siguen haciendo ofrendas, ¿no? ¿Puedo agregar algo interesante Sí, sobre este tema? adelantísimo. Como estamos hablando de este tema, pues hay una peculiaridad sobre los fetos que me hizo recordar que los lacandones los enterraban dentro de los troncos de los árboles. Porque, y esa es una práctica común en muchos pueblos alrededor del mundo. Cuando me puse a estudiar las concepciones ontológicas del feto, que en muchas sociedades se considera como un ser no completamente humano, como a la mitad de entre una especie de animalito y otro tipo de ser. En muchas sociedades se deja en el bosque o en África se dejaba en los ríos y también los productos de los abortos, porque como no se consideran personas, no se pueden enterrar. Y esto nos hace ver que también estas ideas sobre un destino post-mortem dependen también de la noción que tienen ellos sobre lo que es una persona. Por ejemplo, al perro, que se considera como una persona, se entierra con tortillas, ofrendas y velas, pero a un feto no. Se entrega a los árboles como si le perteneciera al señor de los animales. Wow, Ujú. wow. Lo que es interesante es, no sé si entre los lacandones hay, cómo se clasifican los fetos, porque pensando ahorita esto que decías de que se entierran en los troncos de los árboles, me acordé pues de esta categoría Uul de los mayas yucatecos, que es para los árboles que se van a transformar en gente alguna vez, ¿no? Mm. Entonces, no sé si. Pues se considera, digamos que tiene el nombre de un animal. Esto creo que ocurre también entre los chamula. O sea, cuando el feto se encuentra al interior del vientre materno, no se le dice niño. Y si uno le pregunta a una mujer, qué nombre le vas a poner? Ah, dice, no sé, es mi tlacuache, es mi choch. Mm, Mientras que creo que en chamula se le dice mash, lo leí en alguna etnografía de Gossen, supongo. Gocen, Ujú, gocen. de Gosen. Y eso es común también en muchísimas sociedades alrededor del mundo, desde África hasta Indonesia, donde el feto, que nosotros los antropólogos los llamamos como un estadio liminar del ser, en Ujú. realidad para ellos, como no posee todavía aún un cuerpo humano, es, está en el medio entre un humano y un animal. De hecho, en la Amazonía, en un grupo, creo, los trío y los guayana, eh, la, el acto como que de desarrollo del feto se llama deshacer el mono araña. O sea, alejarlo Wow. de la Ujú. condición de animalidad para volverlo humano. ¿Y eso cómo? Alimentándolo como un ser humano, Ujú. enseñándole. Es eso. O sea, el cuerpo de los indígenas se construye. Es esa teoría que hoy algunos están trabajando. Ujú. Ya. Aquí hay otra pregunta, dice, Sí, que es también de chamán. ¿Esa palabra metnal es un nahuatlismo de las lenguas yucatecanas? Viene de Mictlán, Yumbotic. sí, Chumbotic. Él puso Yumbotic, ya. Ah, bueno, sí. No. Esto, no sé si usted escuchó la primera sesión, la que partió el doctor Romero, donde explicó el origen. Sí, claro, es una palabra náhuatl. Los lacandones antes creo que se referían a ese espacio solo como Yalamlum, que significa literalmente lo que está debajo de la tierra. Desconozco en qué momento empezaron a utilizar esa palabra, pero hay muchas afinidades, como dije, entre la cultura de los yucatecos coloniales y los lacandones. De hecho, de Yucatán vienen los modernos lacandones. Es posible que de allá venga esa creencia, o sea, que la aprendieron de los nahuas y luego se Ya. transmitió. Ujú.
Yo quisiera preguntarte algo que no me quedó muy claro. O sea, hablaste un poco como de las reacciones de la gente mayor, ¿no? Que está así, como se decía en la época colonial, Nepantla, ¿no? Entre los dos mundos, un pie en uno, otro pie en otro. Pero, ¿qué pasa con los más jóvenes? ¿Cómo están reaccionando a estos cambios? Los niños y los adolescentes, por ejemplo. Mm, Pues el problema de los niños y los, bueno, el problema en ese caso es que desde hace décadas los jóvenes han empezado a desinteresarse en la cultura lacandona de sus ancestros. Digamos, por ejemplo, desconocen las deidades menores, desconocen ciertos ritos. Um, Esto lo hemos comprobado también haciendo talleres con personas lacandonas ahí en campo, ¿no? Entonces, lo que pasa con estas nuevas generaciones es que solamente conocen las nuevas ideas y dan por sentado de que lo que escuchan en la iglesia entonces es, bueno, no son iglesias, son templos, les dicen. En los templos es la verdad. El conflicto existe en la mente de los ancianos porque ellos tienen ambas, digamos, las concepciones antiguas y modernas y viven ese choque. Eh, los niños saben menos de su cultura y eso pues hace que vayan, pues digamos que pues aprendan más las nuevas religiones. He notado también que en grupos aislados, bueno, relativamente aislados de lacandones, como digamos, llamémosles más tradicionales, um, adoptar una nueva religión se ha convertido también en una manera para modernizarse. Mm, O sea, para ellos, por ejemplo, que siempre fueron descritos como los últimos paganos, los que están aislados, que no es cierto, los que no tienen conexión con el mundo exterior y que aún cuando van a las ciudades, pues sufren cierto tipo pues de maltrato, ¿no? Burlas. Entonces, para ellos, la idea de entrar a la iglesia también es como formar parte de este mundo de afuera, ¿no? Más moderno, pues que todos anhelan, ¿no? Pues por esas razones de que muchas veces pertenecer a un grupo nativo, lamentablemente, es objeto de burlas por parte de otros, ¿no? O prácticas ancestrales se conectan con ser primitivos o ser, cuando en realidad no es absolutamente así. Ujú. ya. No tenemos nada más por ahí, Yasmín. Creo que está, no sé Ujú. si se No, doctor, desconectó por Yasmín. ahora no tenemos más preguntas. Estamos justo revisando las redes y ya no tenemos preguntas por el momento. Ya. Pues no sé si quieres decir algo más para cerrar, Ah, Ale. uy, hay muchas cosas que se podrían enseñar sobre este tema. No, yo hice la presentación de 50 minutos porque pensé que era el tiempo, pero ¿qué más les puedo decir? Oh, no sé, doctor Ruz, algo del que podría profundizar de lo que vimos. A ver. Este, no sé si un poquitito, creo que lo que no escuchamos mucho es algo sobre la tanatopraxis, es decir, cómo se preparan los cadáveres y Oh, estas ya, cosas, ¿no? está bien. Sí. Ok, pues en el pasado había como, también eso era muy ritualizado, en el sentido de que la persona tenía que lavarse, se le ponía una túnica nueva, casi siempre se enterraba descalza y envolvía en su hamaca. Esto era lo que se hacía antes. Y luego Ujú. se le ponían en las manos esos elementos. Eh, no existían ataúdes, se hacía simplemente una fosa y se tapaba. Hoy, y también hay una disposición específica donde la cabeza va hacia el
el oriente, occidente y los pies a oriente. Y sigue respetando esa distribución el panteón. Todas las personas se entierran en la misma dirección. Pero hoy, obviamente, pues la persona se puede enterrar con la ropa que prefería, porque hay lacandones que abandonaron la túnica y que prefieren hoy vestir ropa, pues diríamos como mestiza, moderna. Entonces, así se tienen que enterrar. Mientras que las pertenencias se dejan afuera. Como por ejemplo los zapatos, casi normalmente se dejan afuera hasta que pues luego se pierdan en la selva. Como les dije, luego la selva prácticamente cubre todo, ¿no? A menos que haya algún pariente valiente que va a limpiar las tumbas. Y pues es muy sencillo el rito. Lo más importante era más bien respetar las prohibiciones, era esa parte, y entregar las ofrendas que se sigue haciendo, como dije. Se hace los 3 días después del entierro, a los 15 días, y a veces se sigue haciendo cada mes, durante un año o al año. Esto depende, varía. Pero ¿Instrumentos de trabajo? Si van a trabajar en el más allá, ¿no se les ponen instrumentos? no, yo pregunté si los enterraban con sus arcos y Ujú. flechas, y me dicen que no recuerdan, o sea, como que no recuerdan ninguna persona que fue enterrada con esos elementos, no, a menos que la persona lo pida. Pienso que uno puede pedir ser enterrado con algún objeto querido, pero no se le dan herramientas. Ya, Mm, mm. pues si no tenemos más por el momento, pues muchísimas gracias, Alice. A Muchísimas ustedes. gracias al público participante, ¿verdad? Y gracias también a Yasmín y Gracias. al equipo de apoyo, Adolfo y demás que tenemos por allí, ¿verdad? Y de veras, gracias, Alice, por esta espléndida presentación. Creo que todos nos quedamos con ganas de aprender más de los lacandones. Con gusto. Jumbotic, Hay un botic. Jumbotic. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con la última de las charlas que me toca a mí. ok, perfecto.